Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amén. Esto es una de las muchas, se puede decir, reprensiones que Pablo le hace a la iglesia en Corinto. Y al mismo tiempo está justamente, se puede decir que el capítulo de 1 Corintios 11 tiene dos enseñanzas. Una es sobre la enseñanza del velo al principio del capítulo, y segunda es lo que llamamos la enseñanza sobre la cena del Señor, que es la segunda parte del capítulo 11. Entonces este es el momento de transición donde él está cambiando de la enseñanza del velo, lo cual era una enseñanza muy cultural y específica para la cultura con la que se estaba lidiando en ese entonces. Y al mismo tiempo ahora estamos entrando en otra enseñanza donde no se puede decir no había una cultura referente a esto, pero hemos creado una cultura referente a esto. Puede sentarse, hermano y hermana. Entonces hoy estamos hablando sobre la fiesta de la cena del Señor. Entonces, yo sé que cuando hablamos de la cena del Señor, nosotros probablemente la reconocemos como comunión. La Eucaristía es una palabra también usada, o también la Santa Cena. La palabra Eucaristía obviamente no es una palabra más del latín, y también la expresión Santa Cena tampoco está aquí en este capítulo. La expresión que encontramos es lo que conocemos como la cena del Señor, o the Lord's Supper, tal como hay la oración del Señor, o the Lord's Prayer, es la oración que hizo Jesús. También está la cena del Señor, conocemos nosotros como la última cena. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre eso. En 1 Corintios, versículo 18 del capítulo 11, Pablo empieza a entrar en su enseñanza. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, cuando os reunís como iglesia, o sea, lo que él está enseñando es en el contexto de la reunión de la iglesia. Y hay un problema, que hay divisiones. Y es más, él continúa diciendo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Entonces ahora está usando otra palabra. Primero usó la palabra como chiasmos, que es divisiones. Ahora está usando una palabra como disensiones o herejías. Hay disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea que estas disensiones, lo que él quiere decir es como decir sectas. Hay sectas entre vosotros. Hay personas que enseñan sus propias formas de hacer las cosas que van en contradicción al espíritu de la palabra de Dios. Entonces son divisiones en la manera de pensar y en la manera de actuar, en la manera de vivir y de hacer las cosas del reino de Dios. Entonces estos se manifiestan como disensiones. Y entonces cuando hay disensiones, dice, se pueden manifestar los aprobados. O sea, los que tienen la mente puesta y centrada
en la palabra de Dios y no se dejan llevar por cosas. Amén. No se dejan llevar por simplemente vientos de doctrinas, tradiciones o cosas de esa clase. Entonces, luego dice, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Ahora él está diciendo, aquí es donde entra el tema en el cual estamos entrando hoy, la cena del Señor. Dice, cuando ustedes se reúnen, no están reuniéndose en realidad para participar de la cena del Señor. Y aquí nos va a explicar por qué en su perspectiva esto no parece la cena del Señor. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces ahí están los dos extremos. El extremo del que no comió nada en la cena del Señor y el extremo del que tuvo mucho y literalmente se embriagaba, porque lo que se traía era vino, comida y pan para esta gran cena que se efectuaba. Entonces, versículo 22 dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema de lo que es la cena del Señor. Cuando leemos estos versículos, nos da a entender de que hay algo que comer, ¿no? De que no es solamente una galletica y un tarrito con jugo. En ese tiempo era vino de verdad. O sea, parece de que hay personas que comían. Y dice, es más, la terminología es la cena del Señor. Amén. La terminología no es el aperitivo del Señor o el postre del Señor o en cualquier cultura que haya aquí, como se diga, las onces del Señor. En mi país uno cuando quiere comerse algo chiquitico se llama las onces. O sea, entre el desayuno y el almuerzo, una galletica, un sándwich chiquito, una fruta, esas son las onces. Entonces el contexto aquí es la cena del Señor. ¿Ok? Ahora es entendido que la iglesia primitiva se reunía probablemente cada domingo a comer y a compartir la cena del Señor. Probablemente en un formato tal como lo era la Pascua. Cuando usted retrocede el reloj al día en que Jesús tomó la cena, lo que llamamos la última cena, también era una cena. La escritura dice que después de haber comido, tomó el pan, lo partió y lo repartió a sus discípulos y les dijo, tomar, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice que tomó la copa y bebieron la copa. Él dijo, tomad, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Pero ¿cuándo hizo después de haber comido? ¿Qué estaban comiendo? La Pascua. La Pascua es una cena que aún los judíos celebran y participan. Y era algo instituido en el libro de Éxodos. La institución de la Pascua era que el pueblo de Israel, el día de la Pascua, iban a tomar el cordero y iban a comer el cordero, desangrar el cordero, a comerse el cordero y los panes sin levadura, y iban a tomar también del vino. Entonces en la Pascua se bendice, están las bendiciones, se bendice la copa, se hace una oración, se bendice, hay varios pasos en la Pascua.
Por eso cuando Jesús y Pablo también habla, y ahorita vamos a entrar en eso, él habla sobre la copa de bendición. Se está refiriendo a la copa de la cena de la Pascua. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en el día de la Pascua? Él está a punto de morir y él lo sabe. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él toma a sus discípulos, se los lleva aparte, le dice a alguien que preparen el lugar para la Pascua, que él necesita ir a cenar con sus discípulos, y lo hace probablemente un poco más temprano de lo que iba a ser la Pascua. ¿Por qué? Porque él sabía que durante el tiempo legítimo de la Pascua, él iba a estar en la cruz, crucificado. Entonces, ¿qué está haciendo él aquí? En esta última cena, y la cena la cual conocemos como la Pascua, es la celebración de cuando Israel salió de Egipto, ¿ok? Es el éxodo, amén. El éxodo de Egipto a la tierra prometida. Eso es lo que celebraban como la Pascua. Entonces Jesús está a punto de ser el sacrificio por todos nosotros, porque la Pascua requería que hubiera un cordero que fuera inmolado. Jesús es ahora el cordero inmolado. No va a ser la sangre del animal, sino que va a ser la sangre de Jesús. No iba a ser el cuerpo del animal roto, sino el cuerpo de Jesús iba a ser el cuerpo que iba a ser roto. Amén. Y entonces él al final de la cena agarra los elementos más elementales de la cena, que son el pan y el vino, y los toma para enseñarles a ellos lo que va a ocurrir. De que en un tiempo, en un momento, su cuerpo va a ser roto, y toma el pan para simbolizar esto. Y luego también toma el vino para simbolizar de que él está derramando su sangre. Y es la sangre del nuevo pacto. Así que él está tomando la Pascua y la está transformando a un nuevo significado. Antes tenía el significado de salir de Egipto a la tierra prometida. Ahora tiene el significado de salir del pecado al reino de los cielos. Y está tomando los elementos de la cena para explicarle e ilustrarles a ellos lo que va a suceder. Su cuerpo va a ser roto, su sangre va a ser derramada en unos momentos. Y por eso toma el pan y toma el vino. Amén. Entonces, esa es la Pascua. Y ese es el momento en que Jesús usa la Pascua para ilustrar su muerte. Ahora, la iglesia cristiana, ya mezclando gentiles judíos, ellos comenzaron a, se puede decir, a festejar semanalmente lo que llamaban la cena del Señor. Y era como un formato de la Pascua. ¿Qué quiero decir? Que había una comida, comían. Por ejemplo, y antes de entrar en esto, estas fiestas o estas celebraciones semanales, bíblicamente vinieron a ser conocidas como las fiestas agape, o la cena agape, que significa la cena de amor. Que la palabra agape es una palabra griega que significa amor. Así que estas son las fiestas agape. Y en las fiestas agape partían el pan, comían, partían de la fruta de la vid, celebraban juntos y conmemoraban su participación y su membresía en el reino de los cielos. Entonces era como ellos festejaban. Por ejemplo, en Judas, acuérdense, solo un capítulo, Judas 1, versículo 12. Mire cómo, y este es un libro a otro grupo de personas, no es el libro a los corintios. Dice Judas, hablando de los malos, dice: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sí es la palabra ágapes? Si usted lee esta escritura en inglés, dice: estas son manchas en vuestras fiestas agape.
O en vuestras celebraciones, ágape. En otras traducciones dice, bueno, nuestras celebraciones o fiestas de amor. Que comiendo, ahí está el contexto, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, estos son glotones, pecadores, personas que lo único que quieren es para ellos mismos y no comprenden el espíritu de estas confraternidades y de estas fiestas y festividades. Entonces, esta costumbre, como dijimos, se llamaban las costumbres, las fiestas ágape, y por eso en el libro de Hechos capítulo 2 verso 42 la escritura habla de la iglesia primitiva. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ahí está la palabra comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es prácticamente lo que hacían en las reuniones apostólicas. Se reunían, no es como nosotros hoy en día que nada más nos reunimos a confraternizar y más que todo a orar. En realidad lo que hacemos, venimos a adorar y a orar. Pero en estos tiempos semanalmente partían el pan. Semanalmente oraban juntos, semanalmente confraternizaban. Era como una comunidad bien alegre, bien unida, bien activa en lo que es la confraternidad. Y aquí tenemos la palabra comunión, partimiento de pan y oraciones. Entonces, y lo más importante es que vemos la palabra comunión junto con el partimiento de pan, porque de esto se trataba la cena del Señor, y también que era parte de las reuniones ágape. Si usted ve, los judíos tenían la Pascua, y en la Pascua el Señor la terminó con lo que llamamos hoy la cena del Señor. Entonces ahora los gentiles o la iglesia cristiana estaba celebrando el día del Señor semanalmente con una fiesta, con comida, y la cerraban con la cena del Señor, que era prácticamente la comida y donde al final partían el pan y festejaban juntos la cena del Señor. ¿Qué es lo que estaban festejando? Estaban festejando lo que Jesús dijo, que Jesús murió por nosotros y que derramó su sangre por nosotros. Entonces, y lo más importante notar es de que la iglesia primitiva celebraba, celebraba la cena del Señor. Y era una cena completa, como dije, no un aperitivo. Amén. O no era un snack. Ok. Un pastor estaba, por años, él estaba tomando la forma tradicional de lo que llamamos la cena del Señor. La forma tradicional hoy en día es, antes era con vino, hoy en día es con jugo de uva, pero es un tarrito transparente chiquitico y una galletica. Entonces, por años, y este pastor dice que en su iglesia cada vez que se iba a tomar la cena del Señor, que era una vez al mes, él le decía a sus sugieres que se vistieran de saco y corbata. Entonces, una vez uno de sus sugieres iba vestido de saco y corbata en su carro, y de repente su hijo le dice: papi, hoy vamos a comer the holy snack. Porque lo vio vestido, dice: hoy vamos a comer el holy snack, o sea, el aperitivo santo. Y de repente, y es interesante porque este pastor, el ujier, fue a comentarle la gracia al pastor, como decir: wow, no te imaginas lo que dijo mi hijo. Y el pastor dijo que apenas escuchó eso, es como que el Señor le abrió los ojos. Y de repente él dijo que por primera vez vio como: wow. Dice the Lord's Supper and we're having a snack. Sí, de repente él entendió y empezó a estudiar esto. Y como decir: ok, estamos siguiendo la palabra o una tradición que se desarrolló después de la palabra. Amén.
Entonces, la realidad es que sí, hay un elemento muy grande de una tradición muy fuerte que se desarrolló alrededor del siglo III. Fue donde empezó, entre el siglo III y IV, fue donde empezó a fortificarse esta tradición y fuimos morfando de una celebración a otra cosa. Entonces vamos a hablar sobre la cena del Señor y su significado, y es importante que comprendamos que es una cena. Entonces, en el versículo 23 de 1 Corintios 11, le es necesario a Pablo explicarle a los corintios de que ellos están erróneos porque no comprenden el espíritu de estas cenas agape. No comprenden de lo que se trata esto. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Ahora paremos un momento. ¿Haced qué? Tomad, comed. Amén. Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces él está diciendo, él no le, otra vez, nosotros desafortunadamente es como el bautismo en Mateo 28:19. Es como que repetimos las palabras de Jesús como si él estuviera diciendo: repitan luego de mí, tomad, comed. No, él está diciendo: tomad, participad. ¿De qué? Del pan. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Luego dice el versículo 25: asimismo tomó también la copa, como dijimos, la copa de bendición, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él está agarrando la copa de bendición de la cena de la Pascua y está dándole un nuevo significado a esta copa, donde ahora le dice: esta copa que se ha celebrado por años y años y años es la copa del nuevo pacto, es mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y comprenda lo que dice. Jesús no está diciendo: de ahora en adelante cada vez tienes que hacer esto. No, él está diciendo: cada vez que se reúnan a partir pan y a tomar de la vid, háganlo en memoria de mí. Comprendan el significado espiritual que hay detrás de esto. Amén. Comprendan el significado que tiene el pan y la vid ahora para ustedes que están en el reino de los cielos. Aleluya. Y entonces en el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Todas las veces que lo haces, otra vez, es simplemente un formato libre. Él está diciendo: cuando se reúnan a hacerlo, cuando se reúnan ustedes a hacer. ¿Y de qué se trata? ¿De qué clase de reunión Él está hablando? Primeramente, Él está hablando con ellos sobre la Pascua, porque esa es la reunión en la que están. Entonces, más adelante la iglesia cristiana, por eso se puede decir que comenzaron por la resurrección del Señor. Muchas cosas cambiaron. Antes los judíos se reunían en el día sabático, ahora los cristianos se reúnen en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Domingo, el primer día de la semana. Y eso es lo que llama la escritura el día del Señor. El libro de Apocalipsis dice Juan: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él no dijo: yo estaba en el Espíritu en el día sabático, no, en el día del Señor, que es conocido como domingo, el primer día de la semana, el día de resurrección. Amén. Entonces cosas cambian. Ahora en adelante ellos también se reúnen en el día del Señor y celebran la resurrección en el día del Señor, y se reúnen a festejar, a partir el pan, a comer. Amén. Y a participar de la vida. Entonces, ahora vamos para comprender un poco, se puede decir, el espíritu de esto. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 16. Vamos a 1 Corintios 10, 16.
Mira lo que dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Oh, aleluya. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está dándonos a entender qué significan estas cosas. La copa que bendecimos, ¿qué es esta copa? Es la sangre, la comunión de la sangre de Cristo. Todos somos rociados por la sangre de Cristo, amén. Todos somos partícipes. Si tú eres cristiano, es porque has sido partícipe de la sangre del Mesías. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos ¿qué? Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes también del altar. ¿Qué os digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? Antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Entonces aquí Pablo está llevándonos todavía en el tema de la cena del Señor, pero todavía, para que vamos a comprender de qué está hablando él, todavía estamos hablando desde el contexto de fiestas, festivales. Nosotros tenemos pocos festivales en nuestra cultura, pero hay algunos, como uno que viene el próximo mes, Thanksgiving. Es un festival en el cual se cena y se comparte. Entonces él está hablando aquí en el contexto de festivales y comparando la mesa del Señor con la mesa de los ídolos o la mesa de los demonios. Amén. Porque tenemos que comprender que cuando nosotros somos partícipes del Señor, y si queremos hablar de lo que es la cena del Señor, tenemos que comprender que la cena del Señor se come en la mesa del Señor. Amén. Eso es lo que dijo el salmista David: aderezas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Hay una mesa del Señor y es algo espiritual. Es la mesa en la cual todos los hijos de Dios confraternizamos y compartimos para la gloria de Dios. Amén. Pero también está la mesa de los ídolos o la mesa de los demonios. Amén. Aleluya. Entonces Pablo va a hacer el contraste entre lo que es la celebración en honor a Jesús, que es la fiesta ágape, o la celebración en honor a demonios. Se va a poner esto interesante. Amén. Por eso dice en el versículo 7, quiero que veamos una aclaración aquí. Dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta es una escritura del libro de Éxodos, hablando del tiempo en que el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro. Para nosotros en nuestra mente hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Pero lo que no comprendemos es que no es solamente que hicieron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro y hicieron un festival en honor al becerro de oro. Amén. ¿Y qué hicieron? Comieron, bebieron y se fueron a jugar. Y no fue la pelota. Amén. No es como en nuestros picnics que nos sentamos, comemos y luego jugar béisbol, voleibol, soccer. No, se levantaron a jugar. Aleluya. Se levantaron a divertirse. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo enseñándole aquí a los corintios también? Él está enseñándoles a ellos de que los hijos de Dios tienen que aprender a celebrar en honor a Dios.
las fiestas en honor a Dios, y no deben participar en los festivales que ellos hacían, los griegos, en honor a ídolos o demonios. Él no está prohibiendo la comida ofrecida a ídolos, porque más adelante lo aclara, sino que él está hablando de la comunión de esos festivales en los cuales ellos estaban honrando específicamente deidades que no son verdaderas. Entonces, vamos a hablar sobre qué clase de contexto había en estos festivales, porque él dijo se levantaron a jugar. Esa palabra del hebreo y podemos decir la escritura está en Éxodo 32:6, donde dice que el pueblo se levantó a jugar o a divertirse. Es la palabra sakak, que tiene un contexto, significa jugar, pero tiene un contexto de inmoralidad sexual y licencia. Entonces, cuando el pueblo de Dios se levantó a jugar, estaban jugando inmoralmente y estaban haciendo cosas inmorales, y había un derroche en esta celebración que hacían en el desierto. Ahora, Pablo en ninguna manera, como dije, prohíbe la comida que ha sido ofrecida a ídolos, sino la participación en estos festivales y ritos. Por eso él aclara que cada uno puede comer cualquier comida sin cuestionar de dónde viene. El versículo 25, léelo ahí. Versículo 25 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, dice, comed de todo lo que ponga, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Siguiente verso. Dice, mas si alguien os dijera, este fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Mira el siguiente versículo. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Él está diciendo, no estoy hablando de mi conciencia, yo estoy claro que yo puedo comer lo que sea. Pero él está diciendo la conciencia del que me lo dio, o la conciencia de alguien que me esté viendo. Amén. Diciendo, oh, wow, Pablo se comió este animal y fue sacrificado. Es increíble. Le está diciendo por causa de la conciencia de ellos. Amén. Versículo 30. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Ahora, déjeme mostrarle, este es probablemente el versículo campeón del Nuevo Testamento. En serio. Este es, se puede decir, el precepto y el fundamento espiritual del cristianismo. ¿Listo? Resáltelo, verso 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, digan todo, para la gloria de Dios. Oh, aleluya. No comprendemos la profundidad todavía del argumento de Pablo, lo que él está diciendo. Déjeme leerle se puede decir, este comentario sobre este versículo. Este es un exégeta llamado Ellicott, escribe: la calidad de cada acto depende del espíritu que lo guía y el motivo de la que surge. Lo más común, o sea, lo más normal, lo más bajo, se puede realizar en un alto espíritu cristiano. O la hazaña más grande puede surgir de un motivo bajo y egoísta. Un acto religioso realizado en un espíritu secular es secular. Y dice, una cosa secular hecha en un espíritu religioso es religioso. Este es el gran primer principio de la vida cristiana. Este es el gran primer principio de la vida cristiana. ¿Qué cosa? Lo que estamos hablando es de, y lo importa es el espíritu
espíritu en lo que la persona está haciendo algo. Y eso es demasiado importante en el cristianismo, porque ahí es donde entra la madurez de cada persona. Por eso es que en el libro de Romanos Pablo agarra y enseña: hay unos que guardan el día y dice que es para el Señor, otros ven todos los días por igual. Amén. Y dan gracias al Señor por todos los días. Amén. ¿Qué está diciendo? Esta persona lo está haciendo para la gloria de Dios. Lo que está haciendo lo está haciendo para la gloria de Dios. Amén. Y entonces hay que tener cuidado con cuando nosotros tratamos, y este es el problema, es lo que yo he dicho antes. Hay que tener mucho cuidado en el área de festivales, de tratar de buscar el mal en el festival, porque se puede encontrar de una forma u otra. Hasta el festival Agape tenía cosas malas. ¿Por qué? Mucha gente se estaba embriagando, se estaban emborrachando. En ninguna manera Pablo les dice no lo hagan más. Él nunca les dijo dejen de reunirse a hacer esta festejación porque se está saliendo fuera de orden. No, ¿qué hace él? Él los empieza a guiar a cuál es el espíritu correcto del festival. Amén. ¿Cuál es el espíritu correcto del festival? Y de eso se trata. Eso es la importancia de todo. Por eso, digamos, en festivales que vienen como Thanksgiving, ¿cuál es el espíritu tuyo en Thanksgiving? Eso es lo que pone el significado en ese día para tu vida y para tu familia. Amén. Eso es lo que lo marca y lo que lo define. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para la gloria de Dios? Si es para la gloria de Dios, claro que sí. Todo depende de lo que uno esté haciendo. Si uno lo está haciendo, es como cuando en nuestra tierra se hacían celebraciones que la gente se emborrachaba por completo por cosas que no eran ni siquiera festejaciones de adultos. Toda cosa puede corromperse. Amén. Pero hay otras cosas que también pueden santificarse. Oh, aleluya. Y por eso dice: todo lo que hagas, comida, bebida o alguna otra cosa. Si es la palabra alguna otra cosa. Cada maestro de la Biblia y exégeta están de acuerdo que esa palabra alguna otra cosa significa que Pablo está redondeando toda la vida cristiana, tanto en comida como en bebida, como en cualquier clase de acto en sus vidas personales. Dice: todo hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Para honor de Dios. Si tú estás haciendo algo en lo cual tu familia da honor a Dios, estás santificado entre tú y Dios. Amén. Si estás haciendo algo que es para la gloria y para el honor de Dios. Amén. Aleluya. Y ese es el contexto. Por eso esta área, en el área de días especiales, días festivos y todas estas cosas en Romanos, es un área que Pablo deja para la flexibilidad de cada persona y cada convicción y cada hogar. Y es importante aprender a vivir en comunión y respetar cada persona con cada convicción que tiene. Y lo importante es comprender de que hay una liberalidad de parte de la palabra de Dios. Hay una liberalidad en esta área. O sea, es prácticamente un área de conciencia. Donde hay una liberalidad de conciencia, significa que no hay un dogma a regir. Amén. Así es el área de alimentos. ¿Qué hay ahí? Liberalidad. No hay un dogma que viene a regir. Amén. Es más, los judíos trataron de imponer ese dogma y Pablo luchó para eliminarlo. Aún todavía, tanto en festivales de nuestra cultura como festivales judíos, hay que tener cuidado, porque no es solamente, digamos, alguien puede decir: oh, que los festivales de Estados Unidos son malos. Entonces hay que imponer los festivales judíos. No se puede. Amén. ¿Por qué? La Biblia dio una liberalidad.
a cada persona de hacer las cosas para la gloria de Dios. Amén. Cada familia, cada hogar en estas áreas lo hacen para la gloria de Dios. Y lo interesante es que la cena del Señor era un festival. Era una fiesta que se celebraba. Ahora, moviéndonos un poco más adelante, pero nos damos cuenta que muchos estaban participando de la cena del Señor, pero con el espíritu incorrecto. O sea, con una mentalidad carnal, sin comprender el significado de la cena, sin comprender lo que era la comunión. Entonces, en 1 Corintios 11:21 dice que se adelantaban, que algunos se adelantaban, o sea que no compartían. Dice, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué es lo que sucedía? Que en estas cenas la iglesia se reunía como hacíamos nosotros hace un tiempo atrás, que lo hacíamos una vez al mes. Traía todo el mundo comida. Todavía lo hacemos en la reunión que hemos hecho en los hogares. ¿Qué hacemos? Cada persona trae algo de comer y lo compartimos. Entonces imagínate tú esto, que tú llegues a la reunión de la iglesia y de repente traigas la comida. Entonces, si tú tienes dinero, tú puedes traer más comida. Amén. Si no eres una persona que tiene mucho dinero ahora, puedes traer muy poquito o no traes nada. Entonces la persona que trajo mucho se adelantaba a comer antes de ponerlo en la mesa de comunión. O sea, la persona se adelantaba a las otras personas para decir, no, yo voy a meterle mano a lo mío primero. Y no compartía. Entonces se adelantaba a comer antes de que empezara la reunión. Y también a beber y todo, y como era suyo, y la persona que no tenía nada quedaba con hambre. Amén. Porque la costumbre en las otras iglesias era de que compartían todo y de que todos comían. Es más, era un tiempo donde alimentaban al pobre. Y para eso hacían estas reuniones también, para alimentar a toda persona semanalmente. Lo hacían, y por eso la Biblia dice que diariamente iban al templo y partían el pan, y había un circuito muy pegado, y otros estaban embriagados. Entonces luego vemos que hay un problema, ¿no? Aquí vemos un problema ya, de que hay un espíritu incorrecto en esta cena. Entonces en el versículo 27 es donde entramos a lo pesado. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Desafortunadamente, por la mala interpretación de lo que es la cena del Señor, hemos cambiado una celebración por algo que parece un velorio. Aleluya. Amén. Y no solamente un velorio, sino un velorio donde todos somos culpables. Y donde la gente está preocupada. ¿Será que yo soy digno de tomar la cena hoy? Y dice la escritura, examínate. Todo el mundo, uy, Señor, ayúdame. Y empezamos a hacer inventario en la mente y en el espíritu. Que hice ayer, Señor, ayúdame, perdóname. Y es un momento, mejor dicho, de confesión de toda clase de pecado. Examínate a ti mismo. Y hemos cambiado una cena agape, o sea, una cena de amor y celebración,
por un lugar de luto. Aleluya, aleluya. Amén. Un momento de luto. Yo lo voy a ser sincero, cuando yo hace tiempo atrás en las cosas del Señor, caminando en la iglesia, habían dos cosas que yo no conectaba con. Yo lo hacía obviamente y yo trataba de llorar. No, en serio, yo trataba como de sentir el emocionalismo y la melancolía con el momento. Yo me trataba de conectar, oh Señor, y con la copa en la mano, y en serio, yo trataba de sentir lo que otras personas sentían. Yo decía, pero Señor, yo no siento nada. O sea, yo no siento que acabé de comer el cuerpo, o ¿me entiendes? O sea, yo decía, no, por el esquema. Ese era uno, y el otro era el lavado de pies, que otra vez era como de wow, y había gente como que lo tratábamos como de hacer bien espiritual, pero al mismo tiempo yo decía, pero no lo siento. O sea, yo lo hago, pero yo no siento en realidad la edificación. Y lo voy a hacer sincero. De pronto es por eso que Dios empezó a tratar de mostrarme de que no es que yo esté algo malo. Yo decía, Señor, pero yo tengo algo malo, ayúdame porque yo no siento nada. O sea, ayúdame, porque yo sé que las cosas no se tratan de sentir, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, eso parece que la gente se siente bien tocada con este punto. Y más adelante, primero, empecé a comprender los simbolismos también. Por ejemplo, en el lavado de pies, cuando Jesús agarró, en ninguna manera Jesús dijo que en la iglesia repita esto. No vemos en ningún instante Pablo haciéndolo a nadie más, ni Pedro haciéndolo a nadie más, ni Santiago. No vemos un acto repetitorio de esto. Amén. En ninguna manera. Ahora, cuando vamos al contexto de los días de Jesús, nos damos cuenta de que el lavar los pies era un acto común en cada hogar, porque la gente caminaba en sandalias en el polvo. O sea, era tierra, no había concreto. Y cuando uno llegaba a la casa, era buena costumbre que te lavaran los pies. Y el que te lavaba los pies era el siervo de la casa, el esclavo. Entonces te sentabas y te lavaban los pies. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está enseñándoles a ellos: yo estoy tomando el lugar del esclavo. Yo estoy tomando el lugar del servidor. Y he venido a servirlos a ustedes. Y lo está dando a entender por el acto de lavarle los pies a ellos. Les está dejando saber: yo vine a servirlos a la humanidad. Y por eso estoy lavándote los pies. Amén. En nuestra cultura, si yo te digo te voy a lavar los pies, tú no lo verías como que te estoy sirviendo, porque no es un acto de nuestra cultura donde la gente comprende, estamos sirviéndonos unos a otros. Es más, probablemente vas a friquearte y vas a pensar, pero no me he hecho las uñas. En serio, no, pero no, cuidado. Hoy no, mañana lo programamos, ¿ok? En serio. Como que Jesús, pero me podías haber avisado, por favor. Tengo que limpiarme los hongos, aleluya. No es un acto como, a nosotros es un acto más como nervioso. Sí, no sé si alguna vez usted ha sentido esos nervios, alguien lavando los pies, pero es como que, ay, aleluya, Señor, aleluya. Sí. Es como, estoy tratando de sentir el Espíritu, pero estoy un poquito preocupado por lo que está sucediendo en este momento. Pero es verdad, no estoy tratando, en realidad no estoy tratando de hacer un joke, una risa de otras personas que lo hacen con un sentido muy profundo. Pero el punto es de que yo creo que Dios estaría más preocupado en que de verdad nos sirviéramos unos a otros. Amén. En de que de verdad nos amáramos unos a otros. Pues tú puedes lavarle todos los pies a la iglesia y no amar a nadie. Amén. Ahora, otra vez, si fuera un acto que hubiéramos visto como natural en el libro de los Hechos, no se vuelve a repetir después de que Jesús lo hizo a sus discípulos. Amén.
Entonces hay cosas que tenemos que comprender que tienen un significado de enseñar, que Dios estaba enseñando algo en ese momento, algo específico. Y tenemos que tener cuidado porque el ser humano es muy religioso. Entonces el ser humano tiende a crear tradiciones porque nos hace sentir bien a nosotros de una forma u otra, las tradiciones. Entonces el problema es de que esta tradición o este acto que la iglesia hacía de reunirse es algo que más adelante fue cambiado, porque se reunían y tenían la fiesta ágape y bebían y partían el pan conmemorando al Señor. Pero al mismo tiempo, o alrededor del año 397, en el Consejo de Cartago, esto ya es cuando la iglesia católica se está solidificando, se hizo un enacto, una prohibición, y dijeron: de este momento en adelante no se hará más la cena ágape, sino que solamente se va a tomar el pan y el vino. Y ese fue desde el año 397 fue cuando paró, y de ahí en adelante solamente dejaron una reunión sin amor. Amén. Una reunión sin nada, simplemente con una copita y una hostia, y luego le metieron a la gente obviamente el temor que vino con esto, porque la iglesia que se estaba desarrollando era una iglesia que iba a conquistar con temor, haciendo sentir a la gente culpable, haciendo sentir temor a las personas. Pero originalmente los apóstoles nunca llegaron a participar del pan y el vino sin comida, porque no tenía sentido en realidad hacer eso, o sea, de una forma religiosa no. Entonces eso era lo que el Señor estaba tratando de decir. Entonces cuando Él dice, ahora mire estas palabras, vamos a 1 Corintios 11, 27. Quiero mostrarle algo aquí, una palabra clave: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, diga indignamente, comprenda que esto es un adverbio, no es un adjetivo. Un adjetivo es algo para describir a una persona, ¿ok? O sea, tú eres un pecador. ¿Qué es eso? Es un adjetivo. Un adverbio es simplemente, tiene que ver con un verbo, con algo que se hace. Entonces el contexto es de hacerlo en una manera que no es correcta. No es si tú estás aceptado para hacerlo o no. No es el punto. El punto es de que la cena se estaba tomando incorrectamente. La cena ágape estaba siendo abusada, había derroche, la gente se estaba embriagando y no estaban compartiendo en los corintios. Entonces había avaricia, había egoísmo y había desorden, y esto era una forma indigna de reunirse a confraternizar. Amén. Y por lo tanto era algo que traía juicio para sí mismo. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu hermano como a ti mismo. Y al tú ser egoísta, no compartir, en realidad, como él decía, que uno está embriagado, el otro está con hambre. ¿Qué es? Es simplemente un acto que demuestra que no comprenden el segundo mandamiento. Un acto que demuestra que no hay amor entre los hermanos y hermanas. Un acto que demuestra de que no comprenden el espíritu de la cruz. Y por lo tanto esto trae juicio. Porque lo más importante en el reino de Dios es primeramente amar a Dios, pero lo cual está atado a amar a tu prójimo. Porque la misma palabra de Dios dice: ¿cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu prójimo que sí ves? Amén. Por eso la palabra dice: cuando le diste pan y agua a uno de estos pequeñitos, me lo has dado a mí. Si amas a tu prójimo que sí ves, estás amando al Dios que no ves. Amén. Y ese es el contexto del cristianismo y de la cruz del Calvario. Es el contexto de la comunión, de la confraternidad y de partir el pan entre nosotros. El contexto es el amor, es el compartir. Amén.
Por eso es muy importante que comprendamos esto de que aunque a mí me fascinan las cosas sobrenaturales y soy inclinado a esto, me gusta la oración, me gusta la presencia de Dios y necesito sentir la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado de volvernos expertos en orar y ser ignorantes en lo que es amar. Amén. Es mejor ser ignorante en la oración y experto en el amor. Oh, aleluya. Porque va a dar más provecho in the long run. Amén. Porque no hay ningún mandamiento que dice el que sepa orar tal. El que ora por 2 horas esto. El que ora y se mueve en las paredes esto. Lo que más es resaltado en la palabra de Dios es el amor entre el prójimo. El amor entre nosotros. Y desafortunadamente la persona que se tira solamente a lo espiritual usualmente es la persona que no sabe amar. Yo lo sé, he estado ahí. ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar un sentido de justicia propia. Un sentido de que yo soy un guerrero de oración. Amén. Yo esto, yo aquello, y todo es yo. Y hay que tener cuidado con eso. Amén. Porque en realidad la oración verdadera debe nacer de un espíritu correcto. Y el espíritu nunca debe ser, yo quiero ser este gurú en el espíritu. Yo quiero ser este hombre alto, un héroe en la fe, que todo el mundo me ve allá arriba. Si ese es el enfoque, en la realidad no estoy correcto. Mi espíritu no está correcto y mi corazón no está correcto. Amén. Porque el enfoque de mi oración debe ser la compasión y el amor por el prójimo. Eso debe ser lo que nace en mí de la oración. Eso es lo que me lleva a un lugar a orar. Debe ser una preocupación por alguien. Debe ser algo legítimo. Amén. De que wow, esta persona está en mi mente. Estoy preocupado por eso. Es algo legítimo, no es simplemente para dar a conocer que camino entre los ángeles. Amén. Por eso, cuando Pablo está enseñando sobre las cosas sobrenaturales en 1 Corintios, el próximo capítulo 12, luego de mencionar los dones del Espíritu, que dice, sí, deseen los dones espirituales. Dice, deseen los mejores dones. Pero dice, pero aún os voy a mostrar un camino más excelente. Y luego que dice, comienza el capítulo del amor, 1 Corintios 13, donde habla todas las leyes espirituales del cristiano. Cómo un cristiano debe vivir, y está ahí el capítulo del amor. Y entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 está 1 Corintios 13, ahí en la mitad. Porque el 12 y 14 hablan sobre lo sobrenatural, pero 13 habla sobre el amor. ¿Para qué? Para él enseñarnos de que hay que tener cuidado de no irse tan alto que se nos olvida. Amén. ¿Quién somos? Porque por eso él escribe en la palabra, dice que cada uno tenga, como dice, cada uno no piense de sí mismo muy alto. Se ten cuidado de que no pienses muy alto de ti mismo. Eso es para todos. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Porque el problema es que los corintios querían todos los dones y todo esto, pero obviamente faltaba amor. Y por eso les dice, aunque hablemos en lenguas y no hay amor, de nada sirve. Entonces esa era la falta. Y aquí se ve el problema del amor en la cena del Señor, donde ellos tenían un problema, donde no había el compartir, no había un espíritu cristiano legítimo. Amén. No había algo legítimo. Entonces, ahora terminando en el versículo 30, mira lo que dice.
vamos primero al versículo 29, uno anterior. Mira lo que dice. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, está otra vez el adverbio, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Mira lo que dice, discernir. ¿Qué discernir? ¿Qué? El cuerpo del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Sin discernir a nosotros, porque nosotros somos el cuerpo del Señor. O sea, el que come y bebe indignamente, sin tener en su mente y espíritu de qué se trata el cuerpo del Señor, que somos el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Juicio, come y bebe para sí. Es más, se pone bien pesado el tema de no discernir el cuerpo del Espíritu. Si hay algo poderoso en esta enseñanza en 1 Corintios, es la cuestión de cómo las enfermedades entran al cuerpo por no discernir el cuerpo de Dios. Y eso es lo que enseña Pablo, siguiente verso. Y lo que dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea que han muerto naturalmente, y muchos duermen. Amén. ¿Por qué? Porque hay una plaga espiritual que viene cuando no aprendemos a compartir, cuando no aprendemos a discernir el cuerpo de Cristo. Es más, hay que tener cuidado en hacerle mal al cuerpo de Cristo. Oh, aleluya. Hay que tener cuidado de hacerle mal al cuerpo de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los espíritus extremistas y totalitarios. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen es mal al cuerpo de Cristo. Hay desafortunadamente muchas iglesias hoy en día, hay muchos pastores donde todo lo que se hace es regir a las personas, ponerles temor a las personas, maltratar a las ovejas. Amén. ¿Y qué se está haciendo? Son lugares donde no hay sanidad. Son lugares donde las personas empiezan a enfermarse también. ¿Por qué? Porque no estamos discerniendo. O sea, el cuerpo de Cristo tiene que vivir saludablemente. Y la forma como vive saludablemente es nutriéndolo apropiadamente. ¿Cómo se nutre el cuerpo de Cristo? Con amor. Amén. Así se nutre el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se nutre la familia? Con amor. Así se nutre la familia. Amén. Así que no nos olvidemos de que lo más importante no es ser un gurú espiritual. Lo más importante es amar. Eso es lo más importante en la fe. Aleluya. Porque el poder viene de Dios. Yo no tengo que hacer ninguna poción mágica ni ningún júcaramácara para que el Señor venga y se aparezca. Amén. Es como hay veces, como yo le he dicho a ustedes, cuando yo veo a alguien calentando la olla así para profetizar, yo ya sé que esto no es de Dios. Empiezan es como que estamos calentando la olla, dándole vuelta y poniendo las pociones, las especies, el gato, las uñas, todo. Y de repente, ok, ahí viene la profecía. Porque yo conozco cómo es la profecía. La profecía es espontánea. No necesita ser calentada. Amén. Yo entiendo que es diferente. Si alguien siente la presencia de Dios y hace eso, está bien, si es entre usted y Dios. Pero yo estoy hablando, uno reconoce cuando alguien is working it up. Amén. Está tratando como de sobresalir. Y eso hasta lo hemos tenido aquí en la iglesia. ¿Se acuerda? Una persona llegó hasta aquí, no sé, llegó, mejor dicho, haciendo un espectáculo. Todo lo que hay es carne, mírame a mí. Voy a profetizar, ponme atención. Eso no es de Dios. Amén. Acuérdense, la carne se puede exaltar muy fácilmente. Y a la carne le gusta exaltarse. Le gusta la atención. Entonces,
¿Qué es la mejor forma y cómo puedo yo regular la profecía y los dones espirituales en mi vida? Con el amor. Amén. Esa es la forma como fluyen. Necesitamos profecía, necesitamos lenguas, interpretación, necesitamos todo lo que Dios tiene, pero todo en el contexto del amor de Cristo. Amén. Donde la carne no se jacte, donde la humanidad no sea exaltada, sino que Jesús sea exaltado. Amén. Que Jesús sea exaltado. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en la forma como actuamos, de ser severos entre nosotros o con nosotros mismos. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Porque esto causa enfermedades. Oh, aleluya. El estrés mental causa enfermedades. Aleluya. Y hay que aprender a fluir y nutrir las cosas por el amor de Cristo. Entonces dice: si pues, versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿sí es la palabra? ¿A qué? A comer. Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, o sea, si alguno está muy hambriento, coma primero en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, algo interesante es esto, que Jesús agarró algo como el pan y el vino para enseñarnos algo espiritual. Ahora, puede que para usted no sea lo más común, pero déjeme decirle que en los tiempos de Jesús, el vino era la bebida más común que existía. Eso era la bebida. O sea, fuera de eso había muy pocas opciones, y esta era la bebida. Era lo normal, con lo que se almorzaba, con lo que se cenaba, era la forma de vida. El Antiguo Testamento está lleno de cómo los israelitas plantaban una viña y comían de la viña y bebían de la viña, y era un honor que cada persona pudiera plantar su viña, cada hogar tuviera su viña, cada hogar tuviera su porción del fruto de la vid. Esto era la forma como vivían. Es tanto, el vino tiene el mismo simbolismo o la misma significado común como el pan. Es tan común como el pan, que para nosotros no es así ya en esta cultura, pero en esa cultura eso era lo común: tomar vino y comer pan. Era una cosa común que acompañaba prácticamente todas las cenas. Todavía hay culturas en el mundo que hacen eso, que tienen el pan y el vino como prácticamente es para el almuerzo, y la comida es el acompañante de todo. Y era así muy fuertemente en ese entonces. El vino que se hacía en ese entonces no tenía la misma potencia del vino que se fermenta hoy en día. Era un vino más natural, y por lo cual era menos intoxicante, aunque todavía era un poco intoxicante. Pero para una persona intoxicarse tenía que beber de verdad. Ese era el problema, que esas personas estaban bebiendo de verdad. Pero es interesante que el Señor está tomando dos elementos tan comunes como el pan y el vino de ese tiempo para simbolizar su muerte y el Nuevo Testamento, enseñándonos que por medio de esta comunión tan elemental entre los hijos de Dios, estamos anunciando su muerte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el punto es que la comunión de los hijos de Dios es posible por la cruz, es posible por el pan y el vino, es posible porque su cuerpo fue roto y su sangre fue derramada.
Si nos podemos poner de pie, me gusta como el hermano Elí Hernández siempre ora cuando comemos. Él siempre hace esta oración, él termina siempre de esta forma, dice: y gracias Señor por la cruz que lo ha hecho posible. De eso se trata. Tú tienes que entender que la comunión entre los hijos de Dios es una comunión que está rociada con la sangre de Jesús. Amén. Y tenemos el cuerpo de Cristo. Entonces estos simbolismos eran tan poderosos. Y cada vez que, es como un pastor también dijo esto. Él dijo que cuando él habla con otros pastores, obviamente hay muchos pastores que se indignan a escuchar algo como esto, porque es la tradición, es que es la copita y eso es la tradición. Y él dice que hay veces él habla a otros pastores y les pregunta: ¿qué dirías tú si yo te dijera que hay personas de tu iglesia que en secreto, en sus casas, están teniendo comunión? Y el pastor le respondió: oh no, eso sería de lo peor, estaría muy preocupado, porque eso es como una herejía. Que esa es la forma como se vería. Pero en ninguna manera es hasta estas reuniones eran en hogares. La Biblia dice que partían el pan en las casas. No estaba el obispo en todas las casas diciendo: oh, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo está eso? No. Ustedes pueden ir y tomar comunión unos con otros en los hogares, en las casas, y cada vez que agarren ese pan aliñado colombiano y lo partan. Amén. Es verdad. Cada vez que partan el pan, o el pan sobado, o el que sea, tienen que entender que hay que para nosotros los cristianos, la confraternidad de alimentos es algo espiritual. Y nosotros damos gracias a Dios. Por eso oramos por los alimentos. Por eso hay una oración para partir el pan. Amén. Gracias, Señor, por esto. Gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por la salvación. Amén. Gracias por la cruz que ha hecho esto posible. Estamos haciendo esto. Estamos participando de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, el espíritu de la comunión o el espíritu de la cena del Señor es la confraternidad. Ese es el propósito. El propósito no es hacer una línea, amén, y agarrar un pedazo de wafer de un ministro. Ese no es el propósito. Ahí no hay comunión. Es más, es todo lo opuesto. Cada persona se va a su asiento sin hablarle a nadie, se queda callado mirando al suelo. ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está de que gracias, Señor, por lo que has hecho? Y nos reunimos. Cada vez que los hermanos se reúnen en confraternidad, hay un espíritu de que Cristo lo ha hecho posible. Amén. Jesús lo ha hecho posible. Entonces, aleluya. Por eso la escritura dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ahí voy a estar yo en medio de ellos, entre los 2 o 3 que estén reunidos en mi nombre. ¿Qué están haciendo esos 2 o 3? Partiendo el pan. Amén. Dando gracias, teniendo comunión y confraternidad. Es más, una de las acciones o de las cosas más espirituales que la iglesia puede hacer es eso: confraternizar. Sentarse a comer y dar gracias al Señor por esos alimentos. Compartir. Es hermoso compartir. Amén. Que podemos compartir unos con otros, dar. Eso es espiritual. Porque Cristo nos ha dado ese espíritu de compartir. Cristo nos ha dado, es más, mire, ¿por qué se dice que la iglesia llena del espíritu es una iglesia que sabe comer? Es
verdad. Es una iglesia de fiesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos lleva a eso. El Espíritu lo hace posible. Amen. El Espíritu nos lleva a compartamos. Cuando usualmente hay un servicio poderoso, que es, ok, ¿a dónde vamos a comer? Porque es el Espíritu. Yes. ¿Por qué? Porque ahora es que el Espíritu dice que ahora vamos a la segunda parte del servicio. ¿Cuál es la segunda parte? La comunión de los hijos de Dios unos con otros, porque Cristo la ha hecho posible. Estamos en el mismo Espíritu, estamos rociados por la sangre, tenemos la misma meta, tenemos el mismo Dios, tenemos el amor unos por otros que Dios nos ha dado, y esto nos une. Amén. Aleluya. Vamos a acercarnos aquí adelante para terminar esta noche. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a orar. Yes, Lord Jesus. Vamos a darle gracias a Dios por darnos entendimiento, por darnos Yes, Lord Jesus. Yes. dirección. Yes, Lord Jesus. Yo en realidad deseo que anunciemos su muerte hasta su venida. ¿Cómo hacemos eso? Cada vez que partamos el pan. Eso es lo que dijo: cada vez que partas el pan, cada vez que bebas cualquier jugo, en este caso sería, cada vez que lo hagas, hazlo para la gloria de Dios, hazlo en honor a Cristo. Amén. Cada reunión familiar, cada festividad familiar en tu casa, para la gloria de Cristo. Amén. Para la gloria de Dios. Antes de cenar oramos: Señor, esto es para tu gloria. Gracias porque has hecho esto posible. Oh, aleluya. Gracias por unir nuestra familia. Amén. Y gracias por unir la familia de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.